Hola, ¿cómo están, queridos alumnos del profesorado de música? Bien, les propongo que comencemos con el tema de hoy, que es analizar cuáles son las características del proceso de emancipación americana. Bien, como les digo, en la propuesta escrita de este trabajo a distancia, vamos a subdividir el tema en dos clases y hoy nos vamos a enfocar en la noción de emancipación y la noción de causas, para dejar para la siguiente el análisis de las etapas de este proceso y de las consecuencias del mismo. Bien, yendo a la primera de estas nociones, ¿qué se entiende por emancipación? Cuando hablamos de emancipación, nos estamos refiriendo a esta situación en donde una persona, un sujeto cualquiera que estaba subordinado a otro o que dependía de otro, por alguna causa rompe ese vínculo y consigue su liberación. ¿Sí? La palabra emancipación proviene del latín emancipatio o emancipacio, lo utilizaron mucho también los romanos y sobre todo estaba vinculado a la situación de los hijos menores de edad, los cuales dependían tanto materialmente como jurídicamente de sus padres, considerándolos sus pertenencias. Solamente podían ser emancipados por edad, es decir, cuando alcanzaban la mayoría de edad, en el caso de Roma, que era a los 20 años, o bien la emancipación por voluntad del padre, que era un acto de liberalidad por el cual él lo independizaba, dejaba de pertenecer a la familia y dejaba de estar sometido a las órdenes del padre bajo el sistema de patria potestad. Bien, a partir de esta noción continuamos. Emancipación entonces significa el paso de un estado de dependencia a otro estado de autonomía. ¿Sí? En este caso, el individuo rompe los lazos que lo vinculaban a aquellos que lo estaban sometiendo o dominando. Y así podemos asociar esta idea de emancipación con las ideas de libertad o de soberanía para tomar las propias decisiones y determinar su propio destino. Bien, como decíamos recién, la emancipación está vinculada a esta idea de abandonar el nido, alcanzar la libertad, la autodeterminación, la soberanía y la elección de sus propias decisiones. En el caso del plano de lo jurídico, esta emancipación ocurre por la autorización del padre, como hemos dicho recién, una declaración judicial o por haber contraído matrimonio. También podemos citar como un ejemplo la emancipación de la mujer. ¿Sí? En distintas partes del mundo, la mujer ha sido considerada a lo largo del siglo XX como un sujeto incapaz, pero a mediados de este siglo XX comienza este proceso de reconocimiento de la independencia de la mujer y sus plenas capacidades a la par del hombre. Entonces, esta noción de la mujer casada, como se lo menciona siempre en los códigos civiles, como una suerte de incapacidad para tomar decisiones en el plano jurídico y social, fue siendo superada poco a poco hasta mediados del siglo XX, cuando comienza este reconocimiento de su personalidad jurídica y de su capacidad jurídica, principalmente con el derecho al voto. Siguiendo con nuestro tema, que es la emancipación de América, verán en este cuadro que hay una gran variedad de actores. Evidentemente podemos darnos cuenta de diferencias económicas, de clase, de formación, de roles y funciones que tienen dentro del espectro amplio del continente americano. Bueno, tanto así como este cuadro, así de complejo y de amplio fue este fenómeno al que llamamos emancipación americana. ¿Sí? En el siguiente mapa lo que encontramos es la ilustración de cuáles habían sido los dominios que formaban parte del imperio español aquí en América. Fue un imperio muy extenso, como lo puedes ver desde América del Norte
pasando por toda América Central, donde comenzó la conquista y colonización y extendiéndose hacia el extremo sur de nuestro continente. Cada virreinato tuvo su propio proceso de emancipación, porque cada uno de ellos tenía sus propias características sociales, políticas y económicas muy diferentes entre sí. Inclusive podrán ver ustedes cuando analicemos el texto de propuesta de lectura que cada uno tiene una particular caracterización social en cuanto a los actores y principales promotores de este proceso de emancipación. Bien, ¿cuáles son estas características? Las mismas coinciden en que es un proceso protagonizado por minorías criollas y blancas, y la población indígena se mantuvo relegada, fue relegada por estas minorías criollas y blancas. ¿Por qué marco esta característica? Porque lo difiere mucho al proceso americano del proceso, por ejemplo, ocurrido en Francia. En la Francia revolucionaria, la mayoría, más del 90% de la población que vivía en extrema pobreza, opresión y muchas calamidades económicas, fueron los protagonistas de las revueltas que desembocaron en el planteo de la extinción de la monarquía absoluta y el nacimiento de nuevas formas de gobierno como la república. En cambio, en el caso de América, las minorías criollas y blancas, cuando decimos criollo nos referimos a hijos de españoles nacidos en suelo americano, ¿sí? Ellos son los protagonistas de este proceso independentista con respecto del Imperio Español. Segunda característica, fue un proceso largo y complejo. Si nos fijamos en una línea de tiempo, veremos que esto comienza alrededor del 1808 con distintos vaivenes y con muchas alternancias en esa puja del poder entre peninsulares a favor de la mantención del sistema de dominio colonial español y de criollos que estaban a favor de un proceso de revolución y de cambio de autoridades en las que ellos se postulaban como los legítimos aspirantes a esa situación de poder. Bien, esta lucha contra los españoles produjo muchos enfrentamientos, inclusive entre los mismos americanos. Por dar un ejemplo, en el caso de América del Sur, la provincia del Paraguay no quiso sumarse a la Revolución de Mayo, la provincia de Banda Oriental tampoco quiso sumarse a la revolución iniciada por los porteños, porque consideraban que estos lo único que querían hacer era realizar un cambio de élite a cargo del gobierno de las Provincias Unidas del Río de la Plata, y no se trataba, a su entender, de una legítima revolución, ¿sí?, en donde la mayoría fuera la que buscara el cambio. Como decíamos al comienzo, fueron minorías criollas y blancas las promotoras de esta iniciativa de emancipación americana. Bien, vamos a los antecedentes de este proceso. ¿Sí? Dentro del texto yo les propongo que analicen algunos documentos que están alojados en Wikipedia, en donde el filósofo Aristóteles analiza 4 causas para la explicación del movimiento, ¿sí? La causa material, la causa formal, la causa eficiente y la causa final. Ustedes, después de hacer esa lectura y retomando el texto base que les propongo, quiero que analicen esta cuestión de las causas, ¿sí? Sabemos que la idea de causa está estrechamente vinculada a la noción de efecto. Por lo tanto, vamos a ver que existen en la historia múltiples causas. Cuando estamos hablando del proceso emancipador americano, no hay una única causa, ni económica, ni social, ni política, ni religiosa, sino que se trata de un conjunto bastante complejo
con diversas influencias que provocan el inicio de este fenómeno de cambio. Una de las causas es la Ilustración, una causa de naturaleza ideológica que tiene que ver con una filosofía muy particular en donde se plantea que la monarquía absoluta debe desaparecer y darle paso a otra forma de Estado, en este caso con la teoría de la separación de los poderes y mediante el dictado de constituciones que garanticen los derechos de los ciudadanos, y de esta forma los naturales derechos de las personas de América pasarían a formar parte de un catálogo de derechos que deben ser respetados por el Estado. La independencia de los Estados Unidos también significa para nosotros dentro de este proceso una gran influencia, puesto que su declaración de independencia contiene nociones referidas a la libertad, a la felicidad, a la igualdad y al respeto de los derechos que los ciudadanos reclamaban, sobre todo el de la igualdad en plano económico y en el plano impositivo. La Revolución Francesa que les mencioné hace un rato también es un gran antecedente externo, puesto que demostró que el pueblo podía legítimamente reclamar la retroversión de la soberanía. Cuando el gobernante se ha convertido en tirano, el pueblo, que es el verdadero depositario de la soberanía, puede reclamarla para sí mismo, y a partir de los actos violentos que se vivieron en Francia, se reunieron los miembros de los 3 estamentos del Estado para discutir sobre esta situación, y finalmente se produjo el juramento del Salón de Juego de Pelota, en donde se dio nacimiento a la República. La crisis española. Esta Revolución Francesa dio nacimiento a un nuevo modelo en donde la República Francesa comenzó a eliminar a todos los partidarios del antiguo régimen. Esto se le llamó el reinado del terror. Corrió mucha sangre por las calles de Francia. Se habla de más de 40.000 víctimas en este proceso de depuración del antiguo régimen para darle paso al nuevo régimen de la República. Y dentro de ese fenómeno de crecimiento y expansión de Francia aparece la figura de Napoleón Bonaparte, quien, con su afán de dominar a Inglaterra y el resto de Europa, invadió España para después atacar a Portugal, y de esta invasión a España se logró un efecto no deseado para los españoles, naturalmente, que fue la caída del gobierno español, la prisión del rey y el surgimiento de un fenómeno de resistencia del pueblo español tratando de sacarse de encima a este invasor francés. Para nosotros, que éramos parte de la colonia de este gran imperio español, cito, en América, fue un hecho de gran trascendencia, puesto que para nosotros significaba quedar huérfanos, ya que ese monarca, ahora preso, ya no tenía en sus manos el poder, el dominio, la soberanía, sino que este era el momento justo como para iniciar el camino de la emancipación. En España surgieron la Junta Central de Sevilla, más otras juntas de gobierno que trataban de gobernar el territorio en nombre y representación del rey que estaba preso, pero estas juntas para nosotros no eran representativas, y por lo tanto este momento en donde el rey está cautivo es el momento clave para comenzar las revoluciones de independencia en América. Este imperio español, que se había extendido desde América del Norte hasta América del Sur, estaba en pleno proceso de caída. En este mapa vemos la extensión de este imperio. Finalmente, vamos a decir que tuvo una repercusión histórica importantísima, porque como si fuera una fila de dominós, comenzaron a caer una tras otra las antiguas plazas de dominio español que pasaron ahora a estar en manos de los criollos.